Hermanos, Dios les bendiga. Soy el pastor Mike Alvarado de Sendero Life Center. Bienvenidos a este programa, Alma y Corazón. Y es un honor, número uno, la primera vez que lo hago en español, gloria a Dios. Y lo estamos grabando en el 5 de mayo. Yo no sé lo que Dios está haciendo, pero es algo especial. Creo que después voy a hacer tacos y vamos a gozarnos de la cultura mexicana. Pero Sí. es un honor también para tener a un amigo mío, un gran hombre de Dios, al hermano Ryan Thomas, misionero a España. Ryan, ¿quieres decir unas palabras? Sí, claro, pues un gusto estar contigo, Mike, y siempre tengo buenas memorias de Sendero y muchas visitas, y siempre han sido estar con vosotros. Estás en España, vas a usar la palabra vosotros y no ustedes. Yo, como dijo una gringa una vez, estoy bien confundado. Ahora, español de México, español de España y no sé, ahora estoy en una mezcla. Ryan, ¿Quién sabe? para aquellos que no te conocen, Ujú. dinos cómo aprendiste el español. Obviamente usted es un gringo, un americano, pero tengo vergüenza en decir que tu español es mucho más mejor que el español mío. Dinos un poco de tu historia. ¿Por qué dices que obviamente soy gringo? Pues dicen eso de mí también, Ah, hermano. obviamente. No, pues mis padres, yo crecí en México, mis padres fueron misioneros en la Ciudad de México, entonces pasé, bueno, antes decía la mitad de mi vida en México, pero ya he avanzado un poco en años, pero muchos años pasé en México, ahí aprendí mi español. Y aquí en España llevamos un año, exactamente un año. Ok. ¿Por qué misiones? ¿Cómo sentiste el llamado a ser un misionero? El primer llamado que sentí fue cuando era adolescente y en un campamento y yo siempre digo que el llamado sigue llamando. Entonces fueron Mm, varias experiencias donde tuve encuentros con Dios y Dios lo fue confirmando. Yo intenté lo más que pude no cumplir con el llamado. Fui un poco como Jonás. yeah. Pero ya a los 19, 20 años rendí totalmente, y sabía que tenía un llamado a las misiones, a las Mm, naciones. Entonces, por eso estuvimos en México por total de 7 años, creo. ujú. Y después serví como pastor de misiones en una iglesia en Denver. Y después Dios nos llamó acá a España. Y dinos un poco de tu familia. ¿Estás casado y tienes 3 hijos? Creo que sí. Exacto, casado ya 18 años. Wow. Wow, wow. Sí. Te Wow. miras muy joven para estar Bueno, casado tanto tiempo. no me siento tan joven. Y sí, tenemos 3 hijos, 13 años, 10 años y 5 años. Y la niña es una perrita que tenemos. Ok, Pero ok. la única niña. Para que tu esposa no se siente sola. Exacto, exacto. Pobrecita. Y cómo, hermano, tú sabes todo lo que está pasando en el mundo con coronavirus, Ujú, con COVID-19. Dinos un ujú, poco cómo eso te ha afectado allá en España. Hemos oído que allá en Europa pegó muy fuerte y por un sí. tiempo ah, miles se estaban muriendo al día, ¿no? En, Ujú. ¿cómo has pasado con todo eso? Sí, ha sido muy fuerte aquí en España. Hemos tenido el confinamiento o cuarentena más severo de toda Europa. Entonces, por casi 50 días no pudimos salir. Ah, Fue muy fuerte. El lado positivo ha sido que desde que llegamos nos dimos cuenta, wow, España sí es muy duro, es muy difícil espiritualmente. La gente muy cerrada y te cuesta conectar con la gente. Y Mm, en los pocos días de esto hemos visto un cambio. Creo que es wow. una gran oportunidad. Teníamos ganas de avanzar un poco más en lo digital, en lo que estamos haciendo en medios sociales, y este nos dio la oportunidad
de arrancar en eso y hemos visto resultados increíbles. Entonces, para nosotros, yo sé que es algo negativo lo que ha pasado, pero para nosotros como el ministerio y la iglesia que estamos plantando ha sido una oportunidad increíble. Wow, wow. Pues, y hablando de eso, me recuerdo cuando el año pasado que viniste a la iglesia, nos dijiste de la visión que Dios te dio para España y el ministerio, y cómo ibas a lanzar ese ministerio, que no ibas a plantar una iglesia normal, ¿no? Que Sí. tenías una estrategia. Dinos de esa estrategia. Me río un poco porque todas mis estrategias han sido destruidas. No, creo que fue el gran teólogo Mike Tyson que dijo que todos tienen un plan hasta que se pegan la cara, le pegan la cara. Y no, pues teníamos más o menos un plan, sí queríamos enfocarnos en el evangelismo, depender de la voz de Dios, del Espíritu Santo. Y llegando aquí, honestamente fue brutal, fue mucho más difícil de lo que yo creía. Es una población sumamente secular y con un prejuicio en contra de la religiosidad, del cristianismo, todo. Entonces, fue muy difícil. Y honestamente, yo, aunque Dios me dijo, no puedes depender de lo que hiciste antes, yo empecé a buscar edificio. Ok, vamos a alquilar un edificio y eso nos va a ayudar, aunque realmente no era lo que Dios. Pues, Mm, yo busqué, las puertas se cerraban y después de chillar y quejarme, Dios me dijo, pues ese no fue mi plan. No quiero que te enfocas en un edificio, quiero mm, que te enfocas en mí, en mi espíritu, y para poder conectar con la gente que tiene, tiene asco de la religiosidad y de mm, todo lo que ellos piensan que es así. ¿Cómo vas a conectar con gente que tiene esa actitud? Tiene que ser right. Dios. Yeah. Y nos ha retado mucho en la oración, de ir mucho más profundo en la oración, más que nada porque no sabíamos qué más hacer. Mm, Y Dios, ay, no sé qué hacer. Estamos formando amistades, pero en el momento de compartir un poco, ¡boom!, se cierran. wow. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y ha sido un tiempo muy duro. ah, Tener que ser como un niño, como un bebé, Mm, como, ok, pues todo lo que tenía no sirve. mm, Entonces, Dios, yeah. no sé qué quieres hacer conmigo, pero aquí estoy. Y eh, pero ha sido bueno, no quiero ser negativo, ha Yeah, sido yeah. increíble esta aventura con Dios. Y la estrategia es seguirle al Espíritu Santo, punto. Okay. ¿Y dónde mero estás en España? Estamos en Valencia o Valencia. Es la ciudad, la tercera más grande de España. Okay. ¿Y qué es la población ahí? Es más o menos del área metropolitana como unos 2 millones. Más o Wow, menos como wow. Seattle, pero un poco Okay, más pequeño. okay. Wow, Ujú. wow. ¿Y Sí. tus hijos cómo han ajustado a vivir ahí? Ellos han sido increíbles. Honestamente, mejor que mi esposa y yo. Wow. Han conectado con amigos, hemos visto la mano de Dios y a ellos les encanta aquí. Entonces, muy... Y también aquí hablan valenciano, es otro idioma, es el mismo que catalán. Entonces, Okay. todos los letreros, todo está en valenciano. Wow. Okay. Pues me recuerdo que cuando viniste también dijiste que el plan era no, porque nos dijiste de la sociedad que era muy secular allá, que el plan más o menos era caminar, entrar para tomar un café y pedirle al Ujú. Señor una palabra profética para alguien. So, Sí, de eso quiero hablar y quiero que tú hables acerca de la voz de Dios. ¿Cómo puede uno oír la voz de Dios? ¿Cómo podemos hacer la diferencia entre mi voz y la voz de Dios? ujú, ¿Y qué ánimo puedes darle a la gente que nos están viendo? sí, Que ellos en verdad pueden oír la voz de Dios, porque muchos piensan que solamente obreros, pastores, líderes pueden sí, oír la voz de Dios, y es una mentira que el diablo, creo, ha plantado en la iglesia, que solamente exacto. los profesionales pueden oír la voz de Dios. So, ¿qué nos puedes Sí. decir de eso, Ryan? No, claro, yo siempre batallaba
con escuchar la voz de Dios. Y en primer lugar, yo siempre pensaba que tenía que ser un voz audible, o por lo menos audible a mí mismo. Entonces, como joven, adolescente, siempre estaba esperando ese voz, Ryan, soy Dios, y nunca me llegaba. Entonces yo pensaba, yo era uno de ellos que decía, perdón, pero yo no escucho la voz de Dios. Y fueron varias cosas que ha sido un proceso, pero varias cosas que me afectaron mucho en forma positiva. Y primero es Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz. Es lo que dijo Jesús. No dijo mis apóstoles y profetas y pastores, dijo mis ovejas. Entonces, si eres oveja de su prado, si eres discípulo de Jesús y has nacido de nuevo, Jesús mismo dice que tú tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Entonces, yo decir que no puedo escuchar la voz de Dios y soy creyente es una mentira. Estoy declarando una mentira. Entonces, ese fue algo que el Señor tenía que destruir en mí, esa incredulidad de yo mismo declarar, no, es que yo no puedo escuchar la voz de Dios. Y la otra fue entender que no es un voz audible. Si Cristo mora dentro de mí y el Espíritu Santo está en mí, entonces la voz no es audible, está por dentro. Es lo mismo que, es un poco chistoso, pero algo que en serio me afectó fue esa caricatura del Prince of Egypt, el príncipe de Egipto. Y cuando él es de Moisés, y cuando tiene su encuentro en la zarza ardiente y escucha la voz de Dios, la voz que habla es su voz, es la misma voz del carácter, del personaje. Y creo que es muy correcto eso. A veces cuando escuchamos la voz de Dios, suena como nuestra voz. Entonces, esas fueron cosas que me ayudaron a entender, wow, de veras estoy escuchando la voz de Dios. Y en 2010, rápidamente lo digo, algo que completamente revolucionó mi vida en este aspecto. Fuimos por un tiempo, salimos de México y fuimos a lo que nosotros llamábamos la iglesia hippie. Era una iglesia que me molestaba, pero a mi esposa le encantaba. Fue en el estado de Oregon. Y eran una iglesia de avivamiento, pero muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado. El pastor andaba a veces descalzo y yo, ¿qué pasó? No, sin zapatos. Perdón, no tan raro. Dios no habla cuando no tenemos zapatos. Tenía unción de Isaías, ¿no? No, pero eran como unos hippies, pero hablaban de profetizar y escuchar. Y honestamente, yo me di cuenta, tenía como un trasfondo un poco religioso y me molestaba estos tipos y estuve en un servicio y estaba visitando un ministro de Bethel, de Redding. Y él dijo, ok, van a hablar a la persona junto a ti y van a darles una palabra. Y eso me molestó. Dijo, no, es que Dios tiene que inspirar una palabra. Y dijo, si no estás escuchando nada, invéntalo. No, yo quería sacar la pistola y terminar con él ahí. Dije, no, esa es herejía, esa es herejía. Entonces dice, ok, da la vuelta ahí a tu vecino y empieza a darle. Y doy vuelta a este señor, inmediatamente él me aplastó. Fue correcto. Y después de levantarme, empecé a hablarle y salieron unas palabras, no sentí una unción y temblando nada. Simplemente fueron impresiones. Y no sé, algo sucedió en ese servicio que desató algo en mí para poder escuchar, que no era tanto misterio. Creo que muchos estamos escuchando la voz de Dios cada día sin darnos cuenta. Y ese fue algo que revolucionó mucho en mi vida. Wow. ¿Por qué crees, Ryan, que porque tú fuiste criado como yo en una Asamblea de Dios, ¿no? ¿Por qué crees que nosotros fuimos criados de tal forma que pensamos así, que tenemos que ser inspirados o tenemos que decir, así ha dicho Jehová, y solamente eso puede salir del púlpito y no puede suceder en cualquier momento en la escuela, en el trabajo, en la casa? ¿Por qué pensamos así? Sí.
Creo que la respuesta sencilla, perdón que lo digo así, es la religiosidad. Nos acostumbramos de tiene que hacerse de esta forma. Mm, Y escuché, no me acuerdo de quién, pero dijo, muchas veces los que se oponen más al nuevo mover de Dios son los que estuvieron en el antiguo mover de Dios, wow, en el mover wow. de Dios anterior. ¿Por qué? Ujú. Porque nos paramos ahí y para Asambleas de Dios creemos firmemente en llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en Yes, lenguas. Yo creo yes. eso firmemente, pero a Amén. veces no, nos paramos ahí y creemos que el Espíritu Santo es lenguas y punto. Y no, el Espíritu Santo es mucho más Wow. que hablar en lenguas. Habla de los dones del Espíritu, de Ujú. profetizar, palabras de conocimiento, palabras de sabiduría. Y creo que a veces nos estancamos en lo que Dios sí hizo, pero nos estancamos ahí y no queremos movernos, no queremos avanzar en lo que Dios está haciendo, porque Él hizo esto antes, entonces me quedo ahí. Y Wow. nos cuesta porque, pues eso se ve diferente. Eso no es de acuerdo a mi costumbre. Y Mm. para mí, escuchar la voz de Dios era hablar en lenguas, temblar, temblar, temblar y hablar en Reina Valera. Así dice Yes, Jehová. yes. Y para mí eso era la única manifestación. Entonces, cuando otro que me afectó mucho fue Abner Suárez, un evangelista que visitó a México, que me cayó gordo, honestamente, Mm. cómo ministraba, porque él estaba a punto de predicar y dice, ¿sabe qué? Aquí hay una mujer que tiene problemas de artritis, Dios te sanó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Así de Wow. calmado y antes de predicar, no, eso no se puede. Hay que dar la palabra primero. Y eran para mí paradigmas religiosas que yo tenía que tiene que hacerse de esta forma, cuando bíblicamente no es así, Mm. hay mucha flexibilidad. Sí. Entonces, a veces nos cuesta salir de esos paradigmas. Ujú. Ok, so, ¿qué consejo puedes dar a los que nos están viendo acerca de cómo aprender a discernir la voz de Dios? Porque me fascina o me encantó lo que tú dijiste porque nunca lo vi en ese cartoon, El Príncipe de Egipto. Um, porque eso, it's my wife's favorite movie. Me encanta. Especialmente esa parte, ¿no? Donde él Sí, está sí, frente de la zarza, está ardiendo. Ah, Nunca vi, voy a tener que verlo otra vez, sí. que era la voz de Moisés hablando, pero Ujú. era Dios hablando. Nunca lo vi Exacto. de esa forma. Wow. Es el mismo, es Val Kilmer. Val Yeah. Kilmer es el personaje de la... Es Batman, ¿no? Batman. Entonces, ¿cómo puedo yo como un creyente, no como pastor, no Sí, como profesional sí. religioso, cómo puedo yo como cristiano, como hijo de Dios, discernir la voz de Dios en mi vida? Pues creo que comienza, en primer lugar, deshacerse de ciertas mentiras que Okay. nos limita. Como estaba diciendo yo, que no puedo escuchar la voz de Dios. Ujú. Mentira. Hay que destruir esa mentira. Hay que empezar a declarar lo que la Biblia dice, que yo sí puedo. Haz una voz detrás de ti que te diga el camino por cual llevar. Es parte del nuevo pacto. Y empezar a destruir esas mentiras y a veces pueden ser hasta cosas que se nos han enseñado años atrás. Ujú. No, eso es solamente para los especiales. Ese fue el antiguo pacto. Yeah. El Espíritu nomás venía sobre profetas especiales. No, ahora el derramamiento del Espíritu es para todos. Yes. Yes. Mujeres, hombres, niños, viejos, todos, todos, todos. Joel capítulo 2. Entonces, número uno, deshacerse de esas mentiras. Okay. Uh, Número dos, obviamente Dios nunca es esquizofrénico. Uh, Siempre, no me acuerdo otra vez de quién lo dijo, pero hay tres fuentes que tenemos en nuestra vida como cristianos para ayudarnos a discernir, ¿es de Dios o soy yo? ¿O es son las enchiladas que comí anoche? Y son tres cosas: la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y el pueblo de Dios. Mm. Entonces, son tres cosas. Entonces, Dios nunca va, obviamente,
contradecir lo que declara la palabra. Amen. También el Espíritu Santo nos confirma, sentimos una paz. Y también el mismo pueblo de Dios, hermanos y hermanas que digan, ok, gracias, pero no, creo que no. Pero esas tres fuentes nos ayudan. Y para poder discernir, yo siempre, de hecho, digo esto a mis hijos. Mi hijo mayor me preguntó, papá, ¿cómo es que podemos escuchar más la voz de Dios? Y digo, pues, pasa tiempo con Él. Yo reconozco la voz de mi esposa porque vivo con ella, paso tiempo con ella. Yo no llegué a Dios diciendo, Dios, yo quiero profetizar, yo quiero he dicho esas cosas eventualmente, pero yo empecé a escuchar la voz de Dios simplemente porque estaba pasando tiempo con Él, impresiones. Y no siempre pensar que, como dije, que va a ser algo dramático, algo fuerte. Y en vez, como decimos, cuando estamos haciendo como una petición de oración, si estás diciendo, yo, ¿sabe qué? Yo quiero escuchar más la voz de Dios. Ok, ese es un buen deseo, pero los deseos a veces no se cumplan. Vamos a poner algo. Yo digo, Dios, háblame hoy. Hoy voy a la estación de tren y yo voy a hablar con la persona que tú me indiques y voy a esperar hasta que tú me hables. Vamos. Y eso es algo definido, es algo, hoy háblame acerca de esto. Y creo que como cristianos podemos hacer más agresivos, sin mejor palabra. Decir, ¿sabe qué? Yo quiero escuchar la voz de Dios hoy acerca de esto. O quiero dar una palabra a esta persona. Y en vez de simplemente, pues, anhelo tener más oídos más grandes para escuchar la voz de Dios. No, algo definido. Creo que esas cosas nos ayudarían. So, ¿cómo podemos o cómo puedes animar a la persona que dice, estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, Ryan, pero eso no es para mí? Yo estoy bien, amo a Cristo, amo a mi familia, voy a la iglesia, doy mis diezmos, pero eso no es para mí. ¿Qué le puedes decir a esa persona? Que creerlo o no, anhelarlo o no, ese somos quien somos. Como parte That's del good. reino, fue la buena voluntad, no la mala voluntad, la buena voluntad del Padre darnos el reino. Entonces, Jesús dijo que yo hago lo que veo el Padre hacer. Él pasaba tiempo, por eso los discípulos decían, ¿cómo es que oras tú? Porque estás escuchando cosas y haciendo cosas. Entonces, si lo quieres o no lo quieres, perdón, pero ya eres parte del reino Wow, that's good. y entonces ni modo. Yo sé que suena un poco fuerte, pero este es quien That's good. eres. Sí. Tú puedes escoger vivir debajo de eso, pero no te lo recomiendo. ¿Por qué no recibir todo? Y todos somos sal. Tenemos el reino. Todos, de hecho, los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, están ahí para adiestrar, para levantar a la iglesia para hacer la obra del ministerio. Es la iglesia que hace estas cosas. Son las personas normales y comunes Wow. que están para hacer esto. Wow. Ryan, me encanta eso, me encanta. Una pregunta más, creo que tal vez, this might seem a little obvious, pero después voy a pedir que ores por las personas que nos están viendo. Pero, ¿por qué necesitamos oír la voz de Dios hoy? Especialmente con todo lo que Oh, está pasando. ¿Por qué es tan sí, importante oír la voz de Dios? yo creo, eh, bueno, hay muchas razones, pero algo que sobresalta para mí es el mundo en que estamos viviendo. Yo sé que lo que estamos viendo aquí en España y en Europa, los Estados Unidos también va en ese mismo rumbo. Hay gente que no tiene interés en la religiosidad, pero sí tienen interés en lo espiritual. No están cerrados a Dios, pero están cerrados a la religiosidad. Entonces, ¿cuánto más necesitamos ser personas llenos del Espíritu? Si no, no van a estar impresionados con las otras cosas. Hay gente que nunca van a llegar a la iglesia, nunca van a despertar un día y decir, ¿sabe qué? Vamos al culto. No. Entonces, tenemos que ir a donde están ellos. Entonces, yo no puedo hacerlo sin escuchar la voz de Dios. Yo no soy lo suficientemente inteligente, no tengo el talento suficiente. Tengo que escuchar la voz de Dios. Necesito eso
si voy a tener impacto. Si no, olvídalo, mejor me voy a Ujú. casa. Wow, Entonces, that's good. Ryan, ¿cómo podemos orar por ti y por Christy y tus hijos? sí, pues creo que Pablo pidió oración muchas veces que se les abriera la puerta para proclamar la palabra y eso es lo que estamos orando. No queremos abrir una puerta de nuestros deseos o puerta equivocada, queremos sabiduría para entrar por las puertas que Dios nos abre y si pueden orar por eso, que Dios nos dé nos dé sabiduría para atravesar las puertas que Dios tiene para nosotros. Porque estamos siguiendo la nube. Y yo siempre Yeah. digo eso. Estamos siguiendo la nube Mm. y no somos súper inteligentes. Entonces, que ore por sabiduría. Porque queremos alcanzar gente. Amen. Creemos que no es por casualidad que estamos en esta parte del mundo durante esta crisis. Algo está Yes. pasando y Yes. yo sé que Dios nos ha puesto aquí por este momento y queremos tomar esta oportunidad y no dejarlo Amen. ir. Oí a alguien decir que en la historia, cuando hemos visto avivamientos en el pasado, antes del avivamiento tuvo que suceder una crisis. Sí, exacto. Y De creo que hecho, eso es lo que Dios está haciendo. sí, de hecho perdón, rápidamente, pero hace unas semanas antes de que sucediera esto, estábamos caminando y Valencia es como Miami Beach, es un Mm. lugar de fiesta, ¿ok? Y estábamos ahí un montón de gente fuera un sábado y yo dije a Cristi, ¿cómo va a suceder un avivamiento aquí? Yo sé que suena Wow. raro, pero creo que lo que necesita este país es un crisis fuerte para Wow. despertar a la gente y es lo que estamos viendo. Entonces creo que es una Wow. gran oportunidad. Wow. Pues Ryan, muchas gracias. Antes que te despido, ¿no? Um, Sí, quiero que hagas una oración para aquellos que nos están viendo, que claro. Dios les ayude, número uno, tener el anhelo o deseo de oír la Sí, voz de Dios. Número dos, creer que es posible. sí. Y número tres, que todo lo que Dios dice que lo pongamos en acción, ¿no? That we put it into action. Ujú. Puedes orar. Claro, claro. Claro que sí. Gracias, Señor, por cada Aleluya. persona que está viendo, escuchando esto. Señor, yo primero oro, Señor, que pongas el deseo de escuchar tu voz. No hay nada más lindo, más increíble que escuchar la voz del Dios Todopoderoso. Qué increíble. Y lo podemos hacer porque Jesús rompió esa división. La Ujú. cortina fue rasgada de arriba hacia abajo y tenemos Yes. plena libertad para entrar. Entonces, denos ese anhelo y deseo de conocerte. Y, Señor, destruyas todo argumento, toda mentira Yes. que ha sido declarada o creída que no se puede escuchar la voz de Dios. No, en el nombre de Jesús, que tus oídos espirituales se abren, que Dios te dé Hallelujah. sueños y visiones, que Dios te abre los oídos y los ojos para ver y para escuchar la voz de Dios. Y Señor, danos acción, danos cosas específicas. Señor, no que un día escucharemos la voz de Dios, no, hoy, esta semana, estamos creyendo por milagros, por citas divinas. Queremos vivir una vida de aventura contigo, Mm. Dios. Y lo declaro sobre cada persona en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Hermanos, quédense en el programa, pero vamos a decir un adiós a Ryan. Amén. Ryan, Dios me lo bendiga. Gracias, amigo, por estar con nosotros. Estamos orando por ustedes y siempre quiero que sepas que estamos con ustedes de alma y de corazón. Gracias, Mike. Los queremos mucho, ¿eh? Amén. Dios te Bendiciones. bendiga. Ok, Gracias. Bye. bye bye. Hermanos, muchas gracias por sintonizarnos este día o esta noche ya. Ryan, tuvimos que grabar el programa porque estamos de como 9 a 10 horas de diferencia. So no pudimos hacerlo en vivo, pero lo estamos dando en vivo. Muchas gracias una vez más. Es la primera programa. Dime, hermanos, si les gustó y podemos seguir dando esto en español. Cada martes lo estoy haciendo en inglés, pero siento en mi corazón hacer algo en español para los hermanos de
de nuestro grupo en español, hermanos. Les amamos. Una vez más, lo que hemos hecho al fin de cada programa es pedir por una ofrenda especial. Ryan no lo dijo, pero en mis pláticas con él, muchos de los que antes daban a su ministerio han parado de dar por causa de la crisis en que estamos, y él necesita ayuda. So, si usted quiere esta noche dar una ofrenda a través de PushPay, usted sabe cómo hacerlo. O si me quiere mandar un mensaje que vas a dar este domingo. O si usted quiere dar mensualmente a Ryan Thomas, nosotros tenemos formas que usted puede llenar y se lo puede dar a él directamente, o se puede dar a la iglesia y luego la iglesia lo puede enviar a él. Como iglesia nosotros lo apoyamos mensualmente, pero necesita más ayuda. Y Ryan es un joven fenomenal. He's phenomenal. Tiene un gran llamado y me gustaría darle una buena ofrenda hoy. Así que si usted puede dar $20, $25, 50, o si quiere dar más, está bien. Usted puede mandar el mensaje Sendero a 77977, Sendero a 77977. Usted puede ahí imprimir y luego llenar la información para dar la ofrenda. Y en una semana me gustaría enviarle esta ofrenda. No se olviden orar por él y su familia. Están en Valencia, España. Él me dijo que las puertas se están abriendo y Dios va a empezar a hacer grandes cosas. No se olvide, me encantó el tema hoy. Usted puede oír la voz de Dios. Usted no necesita un pastor, usted no necesita a alguien que fue a la escuela bíblica. Usted, porque es hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo morando adentro de ti. Usted puede oír la voz de Dios. Amén. So, Dios me los bendiga. Estamos con ustedes de alma y de corazón. Lo vemos el domingo a las 9:30 de la mañana, Día de las Madres. Así que prepárense, hermanas, para celebrar, ¿ok? Dios me los bendiga. Un abrazo y les amo. Amén. Ok, bye bye.